La poética de Aristóteles. Capítulo 1. Como nuestro tema es la poética, nos proponemos hablar no solo de la poética misma, sino también de sus especies y sus respectivas características de la trama requerida para componer un bello poema, del número y la naturaleza de las partes constitutivas de un poemal y también de los restantes aspectos que atañen a la misma investigación. Hemos de seguir, pues, el orden natural y comenzar con los primeros hechos. La epopeya y la poesía trágica, como asimismo la comedia, el ditirambo y en su mayor parte el arte de tocar la flauta y la cítara, son todos imitaciones, si se les considera de manera general, pero al mismo tiempo difieren entre sí de tres maneras, ya por la diferencia de clase en sus medios o en los objetos o en la manera de sus imitaciones, puesto que el color y la forma se usan como medios por quienes, bien por el arte o la práctica constante, imitan y dibujan diversos objetos mediante su ayuda, y la voz es empleada por otros. Así también, en el grupo de artes mencionado, los medios para ellos son, en general, el lenguaje y la armonía, empleados bien simplemente o en determinadas combinaciones. Una combinación de solo armonía y ritmo es el medio adecuado en el arte de tocar la flauta y la lira. El ritmo sin armonía es el recurso en las imitaciones del bailarín, pues aún mediante el ritmo de sus actitudes, puede representar los caracteres de los hombres, así como también lo que ellos hacen y sufren. Hay además un arte que imita solo a través del lenguaje, sin armonía, en prosa o en verso, ya en uno o en su pluralidad de metros. Esta forma de imitación carece de un nombre hasta hoy. No tenemos en efecto nombre común para un mimo de Sofrón o de Genarco y para un diálogo de Sócrates, y ciertamente tampoco tenemos un término si la imitación en ambos ejemplos fuera en trimetros o elegíacos u otro tipo de verso. Es verdad que la gente agrega la palabra poeta al nombre de un metro y habla de poetas elegíacos y poetas épicos, y piensa que se los llama poetas no en razón de la índole imitativa de su trabajo, sino de manera indiscriminada a causa del metro en que escriben. Aun si una teoría médica o de filosofía física se expresara en forma métrica, sería común designar al autor de este modo. Homero y Empédocles, sin embargo, no tienen entre sí ninguna afinidad, fuera del metro en que se expresan, de modo que si a uno le llaman poeta, al otro se le debería designar físico y no poeta. Estaríamos en la misma posición, por supuesto, si la imitación en estos ejemplos fuera en todos los metros, tal como el Centauro de Queremón, una rapsodia compuesta de versos de toda clase, y habría que reconocer a Queremón como poeta. Suficiente, pues, para estas artes. Existen, en suma, algunas otras artes que combinan todos los medios enumerados, ritmo, melodía y verso. Por ejemplo, la poesía ditirámbica y nómica, la tragedia y la comedia, con la diferencia, empero, de que las tres clases de medios son todos empleados juntos en algunos de ellos, y en otros aparecen separados, uno después de otro. Tales son las diferencias que yo establezco entre las artes, en cuanto a los medios de realizar la imitación. Capítulo 2. Los objetos que los imitadores representan son acciones efectuadas por agentes que son buenos o malos. La diversidad del carácter humano casi siempre deriva de esta distinción, pues la línea entre la virtud y el vicio es la que divide a toda la humanidad. Y los imitan mejores o peores de lo que nosotros somos, o semejantes, según proceden los pintores. Así Polignoto representa sus personajes superiores a nosotros, Pausón peores, y los de Dionisio eran tales como nosotros. Es claro que cada uno de los tipos de imitación a que me he referido admitirá estas variaciones, y ellas diferirán entonces de acuerdo con las diferencias de los objetos que representan. Aún en la danza, el arte de tocar la flauta y la lira, tales diversidades son posibles, y también suceden en las partes sin nombres que emplean el lenguaje, la prosa o el verso sin armonía. Como sus medios, los personajes de Homero, por ejemplo, son mejores que nosotros, los de Cleofón se hallan a nuestro nivel, y los de Egemenón de Taso, el primer autor de parodias, y Nicocares, que escribió la Diliada, se hallan por debajo de este modelo. Lo mismo es cierto del ditirambo y del nomos. Los personajes pueden representarse en ellos con la diferencia ejemplificada en los cíclopes de Timoteo y Filoxeno. Esta diferencia es también la que se distingue en la tragedia y la comedia. Esta pinta a los hombres peores de lo que son, aquella mejores que los del presente. Capítulo 3.
Una tercera diferencia en estas artes reside en la manera en que es representado cada tipo de objeto. Si se da a ambas partes igual medio y la misma clase de objetos para la imitación, uno puede narrar en forma directa en un instante y en otro momento asumir otro personaje, como hace Homero. Otro puede permanecer siempre el mismo sin cambio alguno, o los imitadores pueden representar toda la historia dramáticamente, como si en realidad representasen los hechos descritos. Sin embargo, como lo dijimos al comienzo, las diferencias en la imitación de estas artes aparecen en tres formas: sus medios, sus objetos y sus maneras. De modo que como imitador, Sófocles, por una parte, se asemeja a Homero, pues ambos representan a hombres superiores, y por otra, a Aristófanes, desde que todos exhiben a personas que actúan y realizan algo. Esto en verdad, según algunos dicen, es la razón por la cual sus obras se llaman dramas, porque en ellos los personajes representan la trama. De aquí que tanto la tragedia como la comedia sean reclamadas por los dorios como sus descubrimientos. La comedia por los megáricos, aquellos que surgieron en Grecia cuando Megara se convirtió en una democracia, y por los megáricos de Sicilia a causa de que el poeta Epicarmo procedía de su país, y mucho antes que Quiones y Macnes. También la tragedia es reivindicada por algunos dorios del Peloponeso. En apoyo de estos reclamos ellos se refieren a los vocablos comedia y drama. Su palabra para los villorrios circundantes, dicen, es comae, mientras que los atenienses los llaman demes, suponiendo así que los comediantes extrajeron su nombre no de su comoe o diversiones, sino de su trashumación aldea en aldea, carentes de aprecio y constreñidos a deambular fuera de la ciudad. También su palabra, afirman, para actuar es dran, en tanto los atenienses emplean el verbo pratein. Esto es suficiente entonces respecto al número y naturaleza de los puntos de diferenciación en la imitación de estas artes. Capítulo 4. Es evidente que el origen general de la poesía se debió a dos causas, cada una de ellas parte de la naturaleza humana. La imitación es natural para el hombre desde la infancia, y esta es una de las ventajas sobre los animales inferiores, pues él es una de las criaturas más imitadoras del mundo y aprende desde el comienzo por imitación, y es asimismo natural para todos regocijarse en tareas de imitación. La verdad de este segundo punto se muestra por la experiencia. Aunque los objetos mismos resulten penosos de ver, nos deleitamos en contemplar en el arte las representaciones más realistas de ellos. Las formas, por ejemplo, de los animales más repulsivos y los cuerpos muertos, la explicación se encuentra en un hecho concreto. Aprender algo es el mayor de los placeres, no solo para el filósofo, sino también para el resto de la humanidad, por pequeña que sea su aptitud para ello. La razón del deleite que produce observar un cuadro es que al mismo tiempo se aprende, se reúne el sentido de las cosas, es decir, que el hombre es de este o aquel modo, pues si no hubiéramos visto el objeto antes, el propio placer no radicaría en el cuadro como una imitación de este, sino que se debería a la ejecución o al colorido, o a alguna causa semejante. La imitación entonces, para hacernos natural, como también el sentido de la armonía y el ritmo, los metros que son por cierto especies de ritmos, a través de su original aptitud y mediante una serie de mejoramientos, graduales en su mayor parte sobre sus primeros esfuerzos, crearon la poesía a partir de sus improvisaciones. La poesía, sin embargo, de pronto se dividió en dos clases según las diferencias de carácter en los poetas individuales, pues los más elevados entre ellos debían representar las acciones más nobles y los personajes más egregios, mientras que los de espíritu inferior representaban las acciones viles. Estos últimos producían invectivas primero, así como otros componían himnos y panegíricos. No conocemos ningún poema de los poetas prehoméricos, aunque sin duda hubo muchos autores. Entre ellos pueden hallarse ejemplos, por cierto, desde Homero en adelante, tal su Margites y poemas similares de otros. En esta poesía de invectiva, su natural adecuación produjo al metro yámbico que quedó en uso, que aquí nuestro presente término, yámbico, porque era el metro de sus yambos o invectivas de unos contra otros. Como resultado se obtuvo que los viejos poetas se convirtieron, algunos de ellos, en autores del verso heroico y otros del yámbico. La posición de Homero, no obstante, es peculiar, así como fue en el estilo serio el poeta de los poetas, elevado no solo por su excelencia literaria, sino también mediante el carácter dramático de sus imitaciones. Fue asimismo el primero en bosquejar para nosotros las formas generales de la comedia, al producir no una invectiva dramática, sino un cuadro dramático de lo ridículo. Sus Margites en verdad se hallan, respecto a nuestras comedias, en la misma relación que la Ilíada y la Odisea frente a nuestras tragedias.
pero tan pronto como la tragedia y la comedia aparecieron en el ambiente, aquellos naturalmente atraídos por cierta línea de poesía se convirtieron en autores de comedias en lugar de jambos, y los otros, inclinados por su índole a una línea distinta, en creadores de tragedias en lugar de epopeyas, porque estos nuevos modos del arte resultaban más majestuosos y de mayor estima que los antiguos. En cuanto a cuestionar si la tragedia es ahora todo lo que debe ser en sus elementos formativos, considerar todo ello y decidirlo teóricamente y en relación a las representaciones es un problema para otra investigación. Esta comenzó ciertamente mediante improvisaciones, como también la comedia. La primera se originó con los autores de los ditirambos, la otra con las canciones fálicas, que todavía perviven como instituciones en algunas de nuestras ciudades. Y su avance desde entonces fue lento, a través de su transformación y luego de superar etapas en cada paso. Solo después de una larga serie de cambios, el movimiento de la tragedia se detuvo al alcanzar su forma natural. El número de actores fue primero aumentando a 2 por esquilo, quien disminuyó la importancia del coro e hizo que el diálogo o la parte hablada asumiera la misión decisiva en el drama. Un tercer actor y la escenografía se debieron a Sófocles. La tragedia adquirió también su magnificencia, descartó los relatos breves y el lenguaje chabacano que debía a su origen satírico. Alcanzó, aunque solo en un momento tardío de su progreso, un tono de dignidad. Su metro cambió del trocaico al yámbico. La razón para su uso originario del tetrámetro trotaico yacía en que su poesía era satírica y más relacionada con la danza que lo que sucede ahora. Empero, tan pronto como se introdujo la parte hablada, la naturaleza misma encontró el metro adecuado. El yámbico, según sabemos, es el más flexible de los metros, como se muestra por el hecho de que muy a menudo caemos en él en el diálogo, mientras que resulta raro que hablemos en hexámetros, y esto solo cuando nos separamos del tono hablado de la voz. Otro cambio fue la pluralidad de episodios o actos. En cuanto a los problemas restantes, los adornos sobreagregados y el relato de su introducción, estos deben ser aceptados, según se dijo, pues demandarían una tarea muy larga revisar los detalles. Capítulo 5. Respecto a la comedia, es una imitación de los hombres peor de lo que son. Peor, en efecto, no en cuanto a algunas y cada tipo de faltas, sino solo referente a una clase particular, lo ridículo, que es una especie de lo feo. Lo ridículo puede ser definido acaso como un error o deformidad que no produce dolor ni daño a otros. La máscara, por ejemplo, que provoca risa es algo feo y distorsionado que no causa dolor. Aunque los cambios sucesivos en la tragedia y sus autores no son desconocidos, no podemos decir lo mismo de la comedia. Sus etapas primigenias pasaron inadvertidas, porque ella todavía no había sido tomada en serio. Esto aconteció solo en un momento posterior de su progreso, cuando un coro de comediantes fue oficialmente reconocido por el arconte. Ellos solían ser simples voluntarios. La comedia alcanzó ya ciertas formas definidas cuando empezó el recuerdo de aquellos individuos llamados poetas o cómicos, quien fue el que proporcionó máscaras o prólogos o una pluralidad de actores y otros elementos es algo que se desconoce. La fábula preparada o trama se originó, por cierto, en Sicilia, con Epicarmo y Formis. De los poetas atenienses, Crates fue el primero en eliminar la invectiva de la comedia y creó argumentos de naturaleza general y no personal, es decir, fábulas estudiadas o argumentos. La epopeya coincide pues con la tragedia en este contexto, la de ser una imitación de temas serios en un verso de gran vuelo. Difiere de ella, no obstante, 1, en que se expresa en una clase de verso y en forma narrativa. 2, por su extensión, que se debe a su acción, la cual no tiene límite fijo en el tiempo, mientras que la tragedia se empeña en mantenerse, en cuanto es posible, dentro de un ciclo solar o cerca de esta medida. Esto, insisto, es otro punto de diferencia entre ellas, aunque al principio la práctica en este respecto fue justamente la misma, tanto en las tragedias como en las epopeyas. Ellas difieren también en sus elementos constitutivos, pues algunos son comunes a ambas y otros peculiares a la tragedia. De aquí que un juez en una buena o mala tragedia es asimismo un juez en la epopeya. Todas las partes de una epopeya se hallan incluidas en la tragedia, pero aquellas de la tragedia no se encuentran todas en la épica. Capítulo 6. En tanto reservamos para una consideración posterior la poesía y la comedia en hexámetros, proseguiremos ahora con la discusión de la tragedia. Antes de hacerlo, sin embargo, debemos resumir la definición resultante de lo que se ha dicho. Una tragedia, en consecuencia, es la imitación de una acción elevada,
y también por tener magnitud completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. Aquí, por lenguaje enriquecido con adornos artísticos, quiero decir con ritmo, armonía y música sobreagregados, y por adecuados a las diversas partes, significó que algunos de ellos se producen solo por medio del verso y otros a su vez con ayuda de las canciones. Ahora bien, puesto que los hombres representan las acciones, se deduce en primer lugar que el espectáculo o la aparición de los actores en la escena debe ser parte del todo, y en segundo término, la melodía y la dicción. Estas dos son el medio de su imitación. Aquí por dicción quiero decir solo esto: la composición de los versos, y por melodía lo que se entiende sin esfuerzo para requerir explicación. Pero hay más. El tema representado también es una acción, y la acción requiere actores, los que deben tener por necesidad sus cualidades distintivas tanto en el carácter como en el pensamiento, puesto que es a partir de estos hechos que les asignamos ciertas cualidades a sus acciones. Por consiguiente, hay en el orden general de las cosas dos causas: el pensamiento y el carácter de sus acciones, y por tanto de su éxito o fracaso en sus vidas. Así, la acción, lo que fue hecho, se representa en el drama por la fábula o la trama. La fábula, en nuestro presente sentido del término, es simplemente esto: la combinación de los incidentes o sucesos acaecidos en la historia, mientras que el carácter es lo que nos incita a adscribir ciertas cualidades morales a los protagonistas, y el pensamiento se advierte en todo lo que ellos dicen cuando prueban un aspecto particular, o quizás enuncian una verdad general. Hay pues en efecto 6 partes en cada tragedia, esto es, la fábula, la trama, los caracteres, la dicción o elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melodía. 2 de ellas surgen del medio, una de la manera y 3 de los objetos de la imitación dramática, y no hay nada más aparte de estas 6. De estas, elementos formativos, por cierto, casi todos los dramaturgos han hecho debido uso, ya que cada drama, se puede afirmar, admite el espectáculo, el protagonista, la fábula, la dicción, la melodía y el pensamiento. Lo más importante de las 6 es la combinación de los incidentes de la fábula. La tragedia es en esencia una imitación no de las personas, sino de la acción y la vida, de la felicidad y la desdicha. Toda felicidad humana o desdicha asume la forma de acción. El fin para el cual vivimos es una especie de actividad, no una cualidad. El protagonista nos da cualidades, pero es en nuestras acciones lo que hacemos donde somos felices o lo contrario. En un drama, entonces, los personajes no actúan para representar los caracteres, incluyen los caracteres en favor de la acción, de modo que es la acción en ella, es decir, su fábula o trama, lo que constituye el fin o propósito de la tragedia, y el fin es en todas partes lo principal. Aparte de esto, una tragedia es imposible sin acción, aunque puede haberla sin carácter. Las tragedias de la mayoría de los autores actuales carecen de carácter, un defecto común entre los poetas de todas clases, y en su contraparte en la pintura, según el caso de Zeuxis, comparado con Polígnoto, pues mientras este es fuerte en carácter, la obra de Zeuxis carece de él, y además se puede concordar una serie de discursos característicos de la más fina expresión respecto a la dicción y el pensamiento. Y sin embargo es fácil que fracasen en producir el verdadero efecto trágico. No obstante, se tendrá mucho mayor éxito con una tragedia que, por inferior que sea en estos aspectos, posea en ella una trama y una combinación de incidentes. Y habría que agregar los más poderosos elementos de atracción en la tragedia, las peripecias y los reconocimientos, que son partes de la fábula. Una prueba más concluyente reside en que los principiantes aciertan mucho antes con la dicción y los caracteres que con la construcción de la trama, y lo mismo puede afirmarse de casi todos los dramaturgos anteriores. Sostenemos, en consecuencia, que lo primero y esencial, la vida y el alma, por así decirlo, de la tragedia, es la fábula, y que los caracteres aparecen en segundo término. En efecto, hágase el paralelo con la pintura, donde los más hermosos colores colocados sin orden no nos darán el mismo placer que el simple esbozo en blanco y negro de un retrato. Subrayarnos que la tragedia es ante todo una imitación de la acción, y que es, sobre todo, por la acción que imita a los agentes actuantes. En tercer término aparece el elemento del pensamiento, esto es, el poder de expresar lo que debe decirse o lo que es adecuado para la ocasión. Esto es lo que en los discursos de la tragedia cae dentro del arte de la política y la retórica, pues los viejos poetas hacen hablar a sus personajes como estadistas y los modernos como retóricos.
No se debe confundir esto con el carácter. El carácter en un drama es lo que revela el propósito moral de los protagonistas, es decir, la clase de hecho que intentan evitar, donde el caso no es claro. De aquí que no haya lugar para el carácter en un discurso sobre un tema por completo indiferente. El pensamiento, por lo demás, se prueba en todo lo que dicen los personajes, cuando aceptan o rechazan algún aspecto particular o enuncian alguna proposición universal. Cuarto, entre los elementos literarios se halla la dicción de los personajes, que como se ha explicado antes es la expresión de sus pensamientos en palabras, que resulta en la práctica lo mismo en el verso que en la prosa. Respecto de las dos partes restantes, la melodía es el más elevado de los adornos de la tragedia. El espectáculo, aunque una atracción, es lo menos artístico de todas las partes y tiene escasa relación con el arte de la poesía. El efecto trágico es por completo posible sin una función pública y sin actores, y además la puesta en escena del espectáculo es más un problema de la técnica escenográfica que de los poetas. Capítulo 7. Después de haber distinguido las partes, ahora vamos a considerar la construcción adecuada de la fábula o argumento, en cuanto esta es sin duda lo primero y lo más importante en la tragedia. Hemos establecido que una tragedia es una imitación de una acción que es completa en sí misma, como un todo de cierta magnitud, pues un todo puede carecer de magnitud para hablar de él. Ahora bien, un todo es aquello que posee principio, medio y fin. Un principio es aquello que necesariamente no adviene después de algo más, si bien algo más existe o acontece después de esto. El fin, por el contrario, es lo que naturalmente se deduce de algo más. El fin, por el contrario, es lo que naturalmente se deduce de algo más, ya como una consecuencia necesaria o usual y no es seguido por nada más. Una trama bien construida, por consiguiente, no puede ahora empezar o terminar en el punto que se desee. El comienzo y el fin en esto deben ser de las formas justamente descritas. Así, para ser bella una criatura viviente, y cada todo compuesto de partes debe no solo presentar cierto ordenamiento en el arreglo de sus partes, sino también poseer cierta definida magnitud. La belleza es un problema de tamaño y orden, y por tanto imposible, en una criatura insignificante, dado que nuestra percepción deviene indistintamente cuando ella se aproxima instantáneamente, o en una criatura de gran tamaño, digamos, 1000 estadios de largo, ya que en el tal caso, en lugar de ver el objeto al instante, la unidad y la totalidad de ésta se pierden para el observador. De la misma manera entonces, así como un todo bello hecho de partes o una bella criatura viviente debe ser de determinado tamaño, pero de tamaño captable por el ojo, de igual modo una trama o argumento tiene que poseer cierta extensión, si bien capaz de ser aprendida por la memoria, respecto al límite de la extensión. En cuanto atañe a las funciones públicas y a los espectadores, esta no cae dentro de la teoría de la poesía. Si se tuvieran que representar 100 tragedias, estas se medirían por la clepsidra, según ha sucedido en algún tiempo. El límite, empero, establecido por el actual estado de cosas es este. Cuanto más extensa es la fábula, siempre que resulte coherente y comprensible como un todo, será tanto más bella en razón de su magnitud. Según una fórmula común general, una extensión que permite al héroe pasar por una serie de probables o necesarias etapas de la desdicha a la felicidad o de la felicidad a la desdicha puede bastar como límite para la representación de la trama. Capítulo 8. La unidad de la fábula no consiste, según algunos suponen, en tener un hombre como un héroe, pues la vida de un mismo hombre comprende un gran número, una infinidad de acontecimientos que no forman una unidad, y de igual modo existen muchas acciones de un individuo que no pueden reunirse para formar una acción. Se advierte entonces el error de todos los poetas que han escrito una Heracleida, una Teseida o poemas semejantes. Ellos creen que porque Heracles fue un hombre, la historia de Heracles debe ser una historia. Homero, sin duda, entendió este aspecto muy bien, ya por arte o por instinto, justamente debido a que excedió el resto en todos los detalles. Al escribir la Odisea, nos permitió que el poema registrara todo lo que por cierto le aconteció al héroe. Por ejemplo, le sucedió ser herido en el Parnaso y también fingirse loco en la época del llamado a las armas, pero ambos incidentes no tenían ninguna conexión necesaria o probable entre sí. En lugar de ello, tomó como tema de la Odisea, como también de la Ilíada, una acción con tal unidad de tiempo que hemos escrito. La verdad es que así como en las otras artes imitativas, una imitación es siempre de una cosa. De igual modo, en la poesía, la fábula, como imitación de la acción, debe representar una acción, un todo completo, con sus diversos incidentes tan íntimamente relacionados que la transposición o eliminación de cualquiera de ellos distorsiona o disloca el conjunto.
Por tal causa, aquello que por su presencia o ausencia no provoca ninguna diferencia perceptible, no constituye ninguna parte real del todo. Capítulo 9. De lo que hemos dicho se desprende que la tarea del poeta es describir no lo que ha acontecido, sino lo que podría haber ocurrido. Esto es, tanto lo que es posible como probable o necesario. La distinción entre el historiador y el poeta no consiste en que uno escriba en prosa y el otro en verso. Se podrá trasladar el verso a la obra de Heródoto y ello seguiría siendo una clase de historia. La diferencia reside en que uno relata lo que ha sucedido y el otro lo que podría haber acontecido. De ahí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien del tipo de las universales, mientras que las de la historia son particulares. Por proposiciones universales hay que entender la clase de afirmaciones y actos que cierto tipo de personas dirán o harán en una situación dada, y tal es el fin de la poesía, aunque ésta fija nombres propios a los caracteres. Los hechos particulares son, digamos, lo que Alcibíades hizo o lo que le aconteció. En la comedia esto ya ha quedado claro, pues los poetas cómicos construían sus fábulas a partir de acontecimientos probables y luego añadían algunos nombres según su capricho. Ellos no escribían, como los poetas yámbicos, sobre personas particulares. En la tragedia, sin embargo, se adherían todavía a los nombres históricos y por esta razón lo que convence es lo posible. Mientras no podemos estar seguros de la posibilidad de algo que no ha sucedido, lo que ha acontecido es desde luego posible, puesto que no habría sucedido si ello no hubiera sido así. Sin embargo, aún en la tragedia hay algunos dramas solo con uno o dos nombres conocidos en ellos, el mucho en comprobar lo que escribía. Es posible que la Estagirita considerara que Túcides no era un historiador sino un artista y un filósofo, resto es invención. Y existen algunos sin ningún nombre conocido, por ejemplo, Anteo de Agatón, en el cual tanto los incidentes como los nombres son creaciones del poeta, y el drama no resulta por ello menos delicioso. Así pues, parece que no debemos adherirnos con firmeza a los relatos tradicionales sobre los que se basan las tragedias. Sería absurdo proceder de este modo. En efecto, aun cuando las historias conocidas lo sean solo para unos pocos, si bien ellas son un deleite para todos. Según lo dicho antes, resulta claro que el poeta debe ser más el autor de sus fábulas o tramas que de sus versos, sobre todo porque él es un poeta en virtud del elemento imitativo de su trabajo, y son acciones las que imita. Y si se adopta un tema de la historia real, no por eso es menos poeta, ya que algunos acontecimientos históricos pueden muy bien estar en el orden probable y posible de las cosas, y en ese sentido, por esos hechos, él resulta su poeta. De las fábulas simples y de las acciones, lo peor resulta lo episódico. Llamo episódico a una cuando no existe ni probabilidad ni necesidad en la secuencia de los episodios. Fábulas de esta clase son construidas por malos poetas a causa de su incapacidad y por buenos poetas por culpa de los actores. Por realizar su obra para funciones públicas, un buen poeta a menudo estruja una fábula más allá de sus aptitudes y se ve así obligado a retorcer las secuencias de sus accidentes. La tragedia, por consiguiente, es una imitación no solo de una acción completa, sino también de incidentes que provocan piedad y temor. Tales incidentes tienen el máximo efecto sobre la mente cuando ocurren de manera inesperada y al mismo tiempo se suceden unos a otros. Entonces resultan más maravillosos que si ellos acontecieran por sí mismos o por simple casualidad. En efecto, hasta los hechos ocasionales parecen más asombrosos cuando tienen la semejanza de haber sido realizados a designio. Así, por ejemplo, la estatua de Mitis en Argos mató al hombre que había causado la muerte de aquel al caer sobre éste en una ceremonia. Hechos de tal tipo no parecen sucesos casuales. Por eso, las fábulas de esta clase resultan necesariamente mejores que las otras. Capítulo 10. Las fábulas son o simples o compuestas, puesto que las acciones que representan obedecen naturalmente a esta doble descripción. A la acción simple, que procede en la forma definida, como un todo continuo, la llamo simple cuando el cambio en la fortuna del héroe se realiza sin peripecia ni reconocimiento, y compleja cuando ella encierra una u otra de estas desventuras o ambas. Estas acciones deben surgir de la estructura de la fábula misma, de manera que resulten ser la consecuencia necesaria o probable de los antecedentes. Existe una gran diferencia entre algo que acontece a causa de esto y después de esto. Capítulo 11. Como se ha observado, la peripecia es un cambio de un estado de cosas a su opuesto, el cual concuerda, según ya dije, con la probabilidad o necesidad de los acontecimientos. Por ejemplo, en Edipo, aquí el cambio lo produce el mensajero, quien al pretender alegrar a Edipo y eliminar sus temores respecto de su madre, revela el secreto de su nacimiento. Y en Linceo,
justamente cuando éste es conducido para ser ejecutado, con Danao a su lado, que ha de hacer querer cumplir la sentencia, los incidentes que preceden al hecho se modifican al punto de que el primero es salvado y Danao ajusticiado. El reconocimiento es, como la misma palabra indica, un cambio de la ignorancia al conocimiento, y así lleva al amor o al odio en los personajes signados por la buena o mala fortuna. La forma más refinada de reconocimiento es la que se logra mediante las peripecias, como aquellas que se producen en Edipo. Hay, por supuesto, otras formas. Lo que hemos dicho puede suceder en cierta manera con referencia a objetos inanimados, aún cosas de tipo casual, y es también posible el reconocimiento si alguien ha hecho o no ha hecho algo. Pero la forma más directamente relacionada con la fábula y la acción del drama es la mencionada en primer término. Esta, junto con la peripecia, suscitará ora piedad o temor, que son las acciones que la tragedia está preparada para representar y que servirán asimismo para provocar el fin feliz o desdichado. El reconocimiento en tal caso, por tratarse de personas, puede ser solo la de una parte a la otra, pues la segunda ya es conocida, o bien las partes quizá tengan que descubrirse. Ifigenia, por ejemplo, fue descubierta por Orestes mediante el envío de la carta, y otro reconocimiento que se requirió para que Ifigenia lo reconociera a él. Dos partes de la fábula entonces, la peripecia y el reconocimiento, representan tales incidentes como estos. Una tercera parte es el sufrimiento, que podemos definir como una acción de naturaleza destructiva o patética. Así los asesinatos en la escena, torturas, heridas, etc. Las otras dos ya han sido explicadas. Capítulo 12. Las partes de la tragedia que han de tratarse como elementos formativos en conjunto se mencionaron en un capítulo previo. Empero, desde el punto de vista de su cantidad, es decir, las secciones separadas dentro de las cuales se divide, una tragedia posee las siguientes partes: prólogo, episodio, éxodo y una canción coral, dividida en párodo y estásimo. Estas dos son comunes a todas las tragedias, mientras que las canciones de la escena y los conmoi solo se encuentran en algunas. El prólogo es todo lo que precede al párodo del coro. Un episodio es todo lo que entra entre dos canciones corales completas. El éxodo, todo lo que sigue después de la última canción coral. En las secciones corales del párodo se halla la primera expresión total del coro, y un estásimo es una canción coral sin anapestos o troquios. Un comos es el pasaje de lamentos en el que tanto el coro como los actores toman parte. Ya hemos mencionado las partes de la tragedia usadas en su conjunto como elementos formativos. Las previamente citadas son sus partes desde el punto de vista de su cantidad o las secciones separadas en que se divide. Capítulo 13. Los próximos puntos después de lo que hemos dicho antes son estos. ¿A qué debe apuntar el poeta y qué debe evitar al construir sus fábulas? ¿Y cuáles son las condiciones de que depende el efecto trágico? Comprendemos que para la forma más bella de la tragedia, la fábula, no debe ser simple sino compleja, y que además debe imitar acciones que provoquen temor y piedad, puesto que esta es la función distintiva de esta clase de imitación. Se deduce, en consecuencia, que existen tres formas de fábulas que deben evitarse. Un hombre excelente no debe aparecer pasando de la felicidad a la desdicha, o un hombre malo de la desdicha a la felicidad. La primera situación no es piadosa ni inspiradora de temor, sino simplemente nos es odiosa. La segunda es la menos trágica que puede presentarse, no tiene ninguno de los requisitos de la tragedia, no apela ni a los sentimientos humanos en nosotros, ni a nuestra piedad, ni a nuestro temor. Por otra parte, tampoco debe un hombre malo en extremo deslizarse de la felicidad a la miseria. Tal historia puede suscitar el sentimiento humano en nosotros, aunque no nos conduciría ni a la piedad ni al temor. La piedad es ocasionada por una desgracia inmerecida y el temor por algo acaecido a hombres semejantes a nosotros mismos, de modo que no habría en la situación nada piadoso ni inspirador de temor. Queda pues una clase intermedia de personaje, un hombre no virtuoso en extremo, ni justo, cuya desdicha se haya abatido sobre él no por el vicio ni la depravación, sino por algún error de juicio, como es el caso de quienes gozan de una reputación y prosperidad, por ejemplo, Edipo, Tiestes y los hombres de prestigio en familias ilustres. La fábula perfecta, por tanto, debe poseer un interés simple, no doble. El cambio en la fortuna del héroe no ha de ser de la miseria a la felicidad, sino al contrario, de la felicidad a la desdicha. Y la causa de esta transformación no ha de residir en ninguna depravación, sino en algún gran error de su parte. Mas el hombre mismo ha de ser tal como lo hemos descrito, o mejor, no peor que tal ejemplo.
También el hecho confirma nuestra teoría. Aunque los poetas empezaron por aceptar cualquier historia trágica que les vino a la mente, en estos días las tragedias más bellas son siempre aquellas sobre reducidas casas ilustres, como las de Alcraneón, Edipo, Orestes, Meleagro, Tiestes, Telefo o algunos otros que pueden haberse involucrado, ya como personajes o víctimas en determinados sucesos de horror. Teóricamente, entonces, la mejor tragedia posee una trama de esta descripción. Sin embargo, los críticos se equivocan cuando acusan a Eurípides por aceptar esta línea en sus tragedias y dar a muchas de ellas un fin desdichado. Esta es, según hemos afirmado, la tendencia correcta que ha de seguirse. La mejor prueba es esta. En la escena y en las competencias públicas, tales dramas, trabajados con esmero, se ven como los más verdaderamente trágicos, y Eurípides, aunque su ejecución fracasa en otros aspectos, es considerado, no obstante, como el mejor de los dramaturgos trágicos. Después de estas consideraciones debemos hablar de la construcción de la fábula, que algunos colocan en primer término, la que puede tener una doble historia, como la Odisea, y un resultado opuesto para los personajes buenos o malos. Se le considera la mejor solo en razón del escaso gusto del auditorio. Los poetas simplemente siguen a su público y escriben según su dictado. Pero aquí, el placer no es el que provoca la tragedia, pertenece más bien a la comedia, donde los enemigos más enconados en la pieza, por ejemplo, Orestes y Egisto, se convierten al fin en buenos amigos y nadie mata a nadie.